Este tema acá, que de repente para los que lo leen o lo escuchan, puede ser un poco difícil, ¿sí? Andando como Él anduvo. Y hay personas que piensan que esto es difícil. Puede ser que sí, pero hay otras personas que piensan que esto es imposible, porque dicen, ¿cómo vamos a andar como Jesús si Jesús fue perfecto? ¿Cómo vamos a andar como Jesús si Jesús era Dios? Yo no soy ni perfecto ni Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento, Jesús le comparte una palabra a sus discípulos y él le dice, ustedes sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces eso, wow, es interesante porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, sean perfectos. Entonces, si Jesús lo dijo, si la palabra lo dice, podemos nosotros creer que sí podemos andar como Jesús anduvo. Bueno, hay obstáculos, hay barreras, hay limitaciones, hay ataduras, hay traumas. Puede haber infinidades de circunstancias que pueden convertirse en un argumento o en una excusa para usted decir, no, yo no puedo andar como Jesús anduvo. Pero cuando profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que sí. Ahora, esto me hace recordar a un hijo que amaba mucho a su padre. Un hijo como de 9, 10 años, su padre era bastante grande, bastante fuerte, y ellos vivían en una montaña. Y cuando venía el tiempo de invierno, se llenaba, caía nieve y se llenaba la montaña de nieve. Y tenían que salir a buscar leña para calentarse en su hogar. Y cuando el padre salía hacia la montaña a buscar entonces esta leña, su hijo lo seguía porque lo admiraba. Y en medio de la nieve, el padre tenía que hacer zancadas para poder tratar de caminar, ¿sí? Sin tratar de hundirse tanto. Y a medida que iba caminando, el hijo lo seguía. Y él trataba de seguir sus pasos, o sea, colocar su pie en la huella que su padre dejaba para seguirlo. Pero ciertamente el niño era más pequeño, no tenía la fuerza, la habilidad que tenía este padre. Y cuando intentaba tratar de pisar su huella, se caía, tropezaba, pero él se levantaba porque quería seguir a su padre. Ahora, la gente que lo veía desde lejos decía, oye, el hijo está siguiendo a su padre, está tratando de seguir a su padre, a pesar que no puede. Vemos que cada vez que se cae, se levanta y se esfuerza por seguir cada pisada de su padre. Y más o menos así debemos ser nosotros como hijos de Dios. A lo mejor no vamos a ser idénticos y perfectos en su totalidad, escuche muy bien, hablando de nuestra naturaleza humana, pero el que nos vea desde afuera pueda notar que estamos haciendo un esfuerzo por seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Y por supuesto esto nos lleva a nuestro Padre Celestial. De eso se trata acá esta vida. Y sabiendo eso, vamos entonces a la palabra. Y yo quiero que nos ubiquemos en la primera carta de Juan, ¿sí? Los que tienen Biblia, los que la tienen física, la tienen en su teléfono. Yo quiero que usted se ubique en primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leerla desde el primer versículo y llegamos hasta ese versículo número 6. Primera de Juan, capítulo 2. Y leo de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Llegamos al versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y bueno, la palabra del Señor es tan precisa, tan directa, que en muchas ocasiones nos confronta, ¿sí? Nos hace que reflexionemos. ¿Para qué? Para que genere un cambio, para que genere una transformación, para que genere una nueva visión. Y esa visión es la visión que Dios quiere que sus hijos tengan. Ahora, cuando vemos acá esta primera carta de Juan, vemos que la escribió el autor, este mismo autor, Juan. Juan fue uno de los apóstoles de Jesús, conocido también como el discípulo amado de Jesús. Y le decían el discípulo amado porque siempre estaba cerca de Jesús, tan cerca que en muchas ocasiones pudo recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Tenía una relación muy cercana con Jesús, hasta el punto que esa relación le permitió escribir a Juan 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el libro de Apocalipsis, conocido también como el libro de Revelaciones. Y vemos que los escritos de Juan nos impactan, nos marcan, nos estremecen, porque también es conocido como una carta de amor. El Evangelio de Juan es una carta de amor específicamente a nosotros los creyentes, pero antes de ser creyentes también nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque nos muestra el significado verdadero de lo que Él es, de lo que Él representa y de lo que Él debe ser para nuestras vidas. Ahora, aquí esta carta se escribió aproximadamente en el año 90, después de que Jesús ascendió a los cielos, y Juan fue el último de los apóstoles que murió, fue uno de los que murió ya por edad. Y vemos en esta carta que es dirigida a iglesia, a un grupo de iglesia que estaba alrededor de Éfesos. Y estas iglesias se formaron con la predicación de Juan el Bautista, pero después fueron confirmadas por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y Juan estaba como supervisando esta iglesia porque estaban atravesando una crisis. Ahora, ¿qué crisis estaban atravesando estas iglesias? Bueno, había un grupo de creyentes que se había apartado de la comunión con Dios, se había apartado de la comunión, de la relación que tenía con Dios, y comenzó a enseñar que Jesús no era el Hijo de Dios. Comenzó a enseñar que Jesús no era el Mesías del Antiguo Testamento, y decía también que Jesús no se había encarnado, o sea, que Dios no se había encarnado en la persona de Cristo Jesús. Y este grupo era conocido, Juan lo identifica como un grupo llamado los gnósticos. Este grupo pensaba, escuchen muy bien, que Dios no se podía conocer, que era imposible conocerlo. Ellos pensaban que Dios era un Dios místico, un Dios misterioso, como un Dios esotérico, ¿sí? Que no podíamos conocerlo nosotros o la humanidad. Y ellos se negaban, no querían aceptar que Dios se había encarnado, escuchen muy bien, en la persona de Jesucristo para poder manifestarse a la humanidad, y de esa manera pudiéramos conocerlo, como hoy en día a través de las Escrituras, a través de la historia cristiana, podemos evidenciar cómo es Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento les costaba conocer quién era Dios. Dios no se había manifestado nunca en alguien, era por medio de su Espíritu y a través de los hombres. Pero cuando Jesús viene, entonces la gente podía conocer a Dios, porque en un momento Jesús le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, bueno, Felipe le dijo antes: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Y Jesús le dijo: tanto tiempo que andas conmigo y no conoces al Padre, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Sí? Y hay muchas evidencias de cómo Jesús enseñó de que Él era el Hijo, pero también era Dios. Y vemos esas dos naturalezas, y de repente esto pudiera ser como un misterio, pero esos misterios Dios los quiere revelar a sus hijos, lo que somos usted y yo, lo que hemos creído en nuestro Señor.
Ahora, el que es natural, no conoce de Dios, no tiene una relación con Dios, ciertamente va a ser difícil. Pero los que decidimos acercarnos, los que decidimos poner nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe en Él, entonces Dios comienza a abrir nuestros ojos y a darnos entendimiento de quién es el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto que estaban enseñando este grupo gnóstico traía confusión y traía odio, división en la iglesia. Y era interesante porque este grupo se jactaban de ser espirituales y líderes dentro de las diferentes iglesias que estaban allí. Por eso Juan declara en esta epístola, eran de nosotros. No, si no eran. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Han leído la primera carta de Juan? Ok, Pablo decía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Eso lo declaraba Pablo, perdón, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y eso actualmente sigue pasando en muchas iglesias. Hay grupos que se levantan para traer división y discordia conforme a confusiones bíblicas. Ahora, el propósito fundamental de esta carta, cuando Juan le escribe a estas iglesias, era poder exhortar a la iglesia a no dejarse llevar por esas doctrinas de estos grupos de personas que se habían apartado de la comunión con Dios. También enseñaban en esta carta quién era, o le reafirmaba quién era Jesús, ¿sí? Y finalmente les confirmaban que ellos estaban en la verdad. Entonces, sabiendo todo esto, llegamos a este capítulo número 2, donde él dice esto. O sea, de alguna forma la carta de Juan es como un blanco y un negro. Él contrapone las circunstancias o las formas de nosotros ver las cosas. Él dice acá que si nosotros permanecemos en Él, y cuando habla de permanecer es estar, es vivir, es morar en Él, entonces debemos andar como Él anduvo. En otras palabras, si usted y yo somos cristianos, somos creyentes, creemos en Dios, si eso es así, entonces tenemos que andar como Jesús anduvo. Debemos andar. La Biblia no dice podemos, porque si no lo acredita al poder de nosotros, y nosotros no tenemos poder. El que tiene poder es Dios en nosotros. Pero sí nos da como esta ley, este mandato de un deber. Y a veces los deberes no nos gustan, pero los deberes, escuchen bien, nos encausan en el camino del Señor para poder entonces depender de Él y obedecerlo, no con una carga ni por obligación, sino por amor y agradecimiento. Por eso yo creo que usted está aquí, o alguien lo obligó para congregarse. Hay padres que dicen, si vas el domingo, te doy algo. Oye, voy para la iglesia. Pero fíjense, el poder nosotros tomar la decisión de conocer de Dios, de seguir de Dios, de buscar de Dios, y entonces eso me va a llevar a poder entonces ser como Él quiere que yo sea. Y ese es el propósito principal en toda la Biblia, que podamos honrarlo con nuestra forma de vivir. Ahora, hay algo interesante acá, y es que cuando este versículo habla de que debe andar como Jesús anduvo, esta palabra andar, hay personas que creen que deben hacer lo que Jesús hizo. No específicamente se refiere a eso, sino que se refiere a el cómo Jesús vivió en todos los aspectos de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que creen que para andar como Jesús anduvo, tienen que ir a Israel y bautizarse en el río Jordán. Creen que tienen que estar allá en Israel y bueno, ir por toda la sinagoga y escupir en el barro y colocarle barro en los ojos de los ciegos y tratar de hacer lo que Jesús hizo cuando Él caminó por acá. De repente puede decir, bueno, para yo andar como Jesús anduvo, yo no me voy a casar porque Jesús no se casó. O yo no voy a tener hijos porque Jesús no tuvo hijos. Ojo, tampoco estoy diciendo que si usted no se casa, no tiene hijos, no. Estoy hablando específicamente con lo que Jesús hizo. De repente hay personas que creen que para andar como Jesús se autoinfligen dolor y se flagelan. Y cuando viene el tiempo
de la Semana Mayor tratan de cumplir promesas y se van de rodillas 1 kilómetro, y entre muchas otras cosas más, porque creen que esa es la forma de poder andar como Jesús anduvo. Y ciertamente no es así. Cuando la palabra nos enseña de que debemos andar como Jesús anduvo, se refiere a nuestro estilo de vida, a pensar como Jesús pensó, a hablar como Jesús habló, a actuar, a responder como Jesús lo hizo cuando estuvo. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo sometido a todas las tentaciones, a todas las presiones, socialmente, políticamente. Escuche bien, que usted y yo podemos estar expuestos, pero en Jesús hubo una forma de poder sobrellevar y caminar y atravesar cada una de las circunstancias. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo el esfuerzo para entonces andar o reaccionar o hablar o pensar como Jesús lo hizo cuando estuvo por acá? Y eso nos confronta. Es más, el primer título de esta palabra era amor que nos confronta. Porque es necesario que la palabra genere eso, que nos enfrente y nos diga, ¿tú eres hijo? Bueno, muéstrame cómo te comportas, cómo haces, cómo te conduces. ¿Sí? Eso es necesario, eso es algo de todos los días, ¿sí? Constantemente. Ahora, quiero que veamos varios principios bíblicos, cómo la Biblia nos enseña de diferentes actitudes que Jesús hizo y que nos enseña a nosotros para que podamos aprenderlo, meditarlo, conocerlo y después entonces practicarlo, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se queda en creer y ya, soy salvo, listo. No, la vida cristiana es una construcción de una santidad. La vida cristiana es un constante arrepentimiento, es una constante transformación, ¿verdad? Como dice la palabra, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y eso se tiene que ver desde lo adentro de nosotros hacia afuera. Ahora, veamos acá varios versículos que nos enseñan, y yo quiero que leamos acá la palabra todos juntos. Fíjense, una de las cosas que Jesús nos enseñó y que debemos andar es amar como Cristo amó. Y vemos acá en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y amar es una entrega, ¿sí? Le preguntaban a un niño de preescolares, ¿qué es el amor? Y los niños decían, es una mezcla de sentimientos, entre otras definiciones que daban. Y sí, eso no está mal. Pero cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Entonces el amor es una entrega. ¿Quién nos amó primero? Nuestro Padre. ¿Y cómo lo demostró? Entregando a su Hijo. Entonces, si yo amo a Dios, ¿cómo se lo demuestro? Cuando yo me entrego. Ahora, ¿qué le voy a entregar? Mi corazón, pero de repente, pero sigue estando aquí mi corazón, no se lo llevó. Pero eso es simbólicamente, pero cuando habla de entrega, usted le entrega su vida, su tiempo, su familia, sus bienes, sus conocimientos, sus habilidades, todo lo que usted entrégueselo. Y si usted se lo pone en sus manos, el Señor va a comenzar a hacer los ajustes, las modificaciones, conforme a su voluntad, y lo va a llevar a que usted cumpla el propósito determinado por Él. ¿Sí me entiende? O sea, a veces le entregó nada más el domingo, pero los otros días de la semana no se lo entregó al Señor, ¿sí? A veces le entrego una parte de lo que tengo, pero lo demás. Entonces necesitamos aprender a entregar. O sea, no es fácil. Necesitamos, Señor, ayúdame a entregarte lo que te tengo que entregar. Porque Dios quiere todo de nosotros. No quiere un pedacito de su corazón ni de su mente. Quiere todo. Y todo es todo. Y Dios es celoso. Nos ama como a la niña de sus ojos. Por lo tanto, no nos resistamos, entreguémosles todo, porque de esa manera amamos. Ahora, primero estamos nosotros con Dios, para que después nosotros con nuestro hermano, ¿sí? Entreguémonos con nuestro hermano. No es fácil, y la semana pasada nuestro hermano Rodolfo hablaba sobre eso, sobre ese amor hacia el prójimo. Seguimos. Obedecer como Cristo obedeció.
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no fue un hombre solitario, desobediente, no. Siempre permaneció en los mandamientos de su Padre. Es más, él dijo, lo que yo les digo no es mío, es de mi Padre. O sea, todo lo que Jesús hizo y dijo fue dirigido por el Padre. ¿Sí? Entonces, nosotros también debemos ser así. Siguiente. Humillarnos como Cristo se humilló. Y a veces esto nos cuesta, nos confronta, porque hay orgullo, hay altivez en estos cuerpos naturales, pecaminosos, que a veces, oye, se resisten a la humillación. Entonces, dice la palabra, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Piensa, consideremos a nuestro hermano más importante que a nosotros. Interesante. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Bien. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, Dios en su trono se hizo hombre, se bajó de su trono y se hizo hombre como usted y como yo para mostrar humildad, humillación. Seguimos. Servir como Cristo sirvió, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y esto fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Todos aceptaron menos Pedro. Hasta que le confrontó: oye, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo en la gloria. Entonces lávame completo. Fíjense cómo se le abrieron los ojos. Necesitamos tener esos encuentros con la palabra para que el Señor quite cualquier vestimenta que no es de Él y podamos entonces revestirnos del Señor Jesucristo. Seguimos. Rehusarse a agradarse a sí mismo como Cristo se rehusó a hacerlo. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre él. Es interesante. Y pareciera como que Cristo no se amara. Y no es que Cristo no se amaba, es que le daba, escuche muy bien, importancia a lo que era importante. Y dejó de exaltarte. Él podía, la gente lo exaltaba, él podía exaltarse. Es más, Pablo dice que no tengamos una alta estima de nosotros mismos, que tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Y eso lo tratamos cuando servimos a otros. Dejamos de pensar tanto en nosotros, a veces pensamos mucho en nosotros. Necesitamos pensar también en las demás personas. No es en todo el mundo, ciertamente, pero Dios inquieta en nuestro corazón en quién podemos atender, a servir, a amar. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está aquí? Ok. Seguimos. Aceptarnos los unos a los otros como Cristo nos aceptó. Esto es muy importante. Aquí tenemos muchos estereotipos de personas. Y no me gusta, sí me gusta. Entonces, por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Avanzamos. Perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Y el mayor ejemplo que vemos en Jesús fue en la cruz del Calvario. Lo estaban crucificando. Y una de esas palabras que él dijo, de esas frases que él dijo, ¿qué fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho cosas que no sabemos lo que decir? Y ofendemos o nos han ofendido. Acordémonos de Jesús. Señor, perdona. Hay gente que dice que te perdone Dios porque yo no. Pero eso no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios perdona porque ha experimentado el perdón de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. No, porque nos amó por su gracia, su favor, un regalo. ¿Entiendes? Entonces, darle gracias. Lo que por gracia hemos recibido, ahí está el perdón. Además de predicar, está el perdonar como hemos sido perdonados.
tratarnos, considerarnos como Dios ha tratado con nosotros y nos ha considerado. Pregunto, ¿Dios ha tenido consideración con nosotros? Si Dios no fuera intervenido en nuestra vida, a lo mejor muchos de nosotros estuviéramos muertos. Pero Dios intervino, porque dijo, yo soy un Dios de oportunidades y amo a mi creación, a mis hijos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros queremos ser mejor que Dios. No se lo merece. Miren, necesitamos perdonar. El perdón genera libertad y genera, escuche muy bien, que usted comience a caminar en el amor verdadero de nuestro Padre Celestial. Avanzamos. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. La gente de Jesús no se casó. Escuchen muy bien, estamos esperando el regreso de Jesús. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Jesús se va a casar con su iglesia, que somos usted y yo. Así que Jesús entiende perfectamente qué es su matrimonio. Y si le hablara de Osea, pero no, eso es otra ocasión, tremendo. Pero, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Necesitamos darnos, esposos que están acá, hombres que tienen a sus esposas, amar, entregarse. ¿Sí? Seguimos. A veces este versículo no le gusta el que viene. Las esposas deben sujetarse a sus esposos como Cristo se sujetó al Padre. Es interesante porque Jesús siempre estuvo bajo sujeción. Ahora, lo que pasa es que hay malas interpretaciones de este versículo, pero no vamos a explicar esto hoy. Lo que el Señor nos enseña acá es que esposas estén dispuestas a servir a sus esposos así como sirven al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? ¿Le ponemos condiciones? A veces pasa, bueno, Señor, yo voy a la iglesia si me dan el trabajo. De verdad, en el trabajo no vengo a la iglesia. Entonces, no podemos servir con condición. Esposas, no podemos servir a los esposos con condición. Bueno, yo te voy a atender si tú me atiendes. No, sírvalo sin condición, porque usted lo ama, porque ese es el hombre que Dios le ha dado allí. Aunque no todo es perfecto, pero en el Señor se hace perfecto. Enséñame. El Señor confronta nuestra fe. Los creyentes, los cristianos, se mueven por fe, no por emociones, no por sentidos, por fe. Necesitamos aprender a creer en los principios que el Señor enseña. Seguimos. Ser mansos y humildes de corazón como Cristo lo fue. A veces nos cuesta también. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús dijo en una ocasión, vengan a mí, los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Y para venir a Él necesitamos humillarnos, necesitamos ser humildes y ser mansos, para dejar que el Señor entonces trate con cada uno de nosotros. Seguimos. Sufrir como Cristo sufrió. Y esta vez es la parte que a los cristianos no les gusta. Yo sí quiero ser cristiano, pero sin sufrimiento. Es más, a mí me dijeron que cuando yo fuera cristiano, todos mis sufrimientos se iban a ir. Es una mentira. Ahora, todas las personas sufren. Todas las personas de este mundo sufren. Pero unos sufren por causa del mundo y sus decisiones, o sus malas decisiones, que traen consecuencias, y otros sufren por causa de Cristo. Los creyentes sufrimos por causa de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Siguiente, tiene mucha relación que sigue. Padecer como Cristo padeció. A veces las personas, cuando le venden este mensaje equivocado de que se le va a acabar todo, venga el Señor y su matrimonio se va a restaurar y su hijo se va a sanar y usted no va a tener más sufrimiento, pero parece lo contrario. Usted dice, me mintieron, esto no es verdad, y se aparta. ¿Sí?
Pero el Señor nos enseña aquí, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, ¿qué sufrimiento, qué padecimiento? Cuando usted se niega a sí mismo, usted comienza a sufrir. Cuando usted deja de lado sus sueños, sus metas, y comienza a abrazar los sueños, las metas, los propósitos de Dios, usted comienza a sufrir, la carne comienza a sufrir. Cuando usted comienza a ser injuriado, calumniado, donde la gente se burla de usted por su fe, usted comienza a sufrir. Cuando su familia se aparta de usted porque usted decidió creer y seguir al Señor, usted comienza a sufrir. Cuando en su casa parte de la familia no honra a Dios, usted es el único, usted comienza a sufrir, usted comienza a padecer, entre muchas otras cosas. Entonces, es parte de lo que el Señor quiere que usted y yo caminemos. Ahora, ¿esto es posible? Les pregunto. ¿Sí o no? ¿Es posible andar como Jesús anduvo? Sí. Mire, si a usted de repente le cuesta responder, está bien, porque de repente usted puede estar hoy aquí y decir, no puedo hacerlo. Y se le mete ese no puedo. A veces nos enfrascamos, no puedo, es muy difícil. Es que tú no entiendes por lo que yo he pasado. Y a lo mejor puede ser así. Pero la palabra de Dios está por encima de lo que usted y yo pensemos. Amén. De lo que usted y yo hemos atravesado, de lo que nos ha pasado, sea lo más difícil que sea. Porque el Señor ha mostrado su poder en personas violadas, que le han matado a sus hijos. Y para de contar las circunstancias más difíciles que usted puede creer que le puede pasar a un ser humano. Y cuando creen en el Señor transforma. Ahora, ciertamente no va a revertir lo que pasó, no, pero le da un corazón para que tenga paz y tenga gozo a pesar, pero lo convierte también en un instrumento para entonces atender y ayudar a todas esas personas que han atravesado o están atravesando por esos procesos, ¿sí? Lo que Dios también permite que usted y yo pasemos es para poder nosotros mostrarnos como Jesús se mostró cuando caminó por esta tierra. Jesús consoló, Jesús abrazó, Jesús trajo esperanza. Y eso lo vemos hoy en día a través de los hijos de Dios, de los creyentes. Aun cuando usted tenga una situación o una batalla, porque hay batallas que duran, un proceso difícil. Usted puede decir, yo no soy el indicado para hablar, pero yo estoy en este proceso, en esta batalla, donde Dios me está ayudando, dando la fuerza, dando la sabiduría. Pero también yo puedo ayudar a otros. Porque el problema sería si yo solamente pienso en mí. Cuando yo resuelva mis problemas con Dios, es que yo voy a ayudar a otros. No, enfóquese también en ayudar a otros, porque hay cosas que Dios va a hacer. Y Dios también le va a decir lo que usted y yo nos toca hacer, así como decía el pastor en la oración. Él hace una parte. Él ya hizo una parte enviando a Jesús, enviando a su Espíritu Santo. Y Él es fiel a cada una de sus promesas. Ahora, nosotros nos toca hacer la parte. Y comienza con la decisión y la determinación, un término que hemos venido hablando en el grupo de hombres. Y la determinación, para dar una definición, es quitar los obstáculos que hayan en el camino para yo lograr la meta. ¿Sí? El ser determinado es identificar qué me está impidiendo poder lograr el objetivo, el propósito que Dios quiere en mi vida. Dios nos llama a ser hombres y mujeres determinados. Ahora, la única forma de poder nosotros andar como Jesús anduvo es que tengamos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Bien. ¿Qué es la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es poder tener la sabiduría y la revelación de Dios, de su plan de salvación. Saber por qué Dios nos creó y cuál es el fin de darnos vida y hacia dónde nos dirigimos. El poder nosotros comprender eso a través de las Escrituras, entonces me permite a mí tener la mente de Cristo. Si yo no tengo la mente de Cristo, entonces tengo una mente natural, escuchen muy bien, que lo que me va a hacer pensar son en los afanes de esta vida, en las preocupaciones de esta vida. En las hay muchas, por todos los días. Prende la televisión en agua,
todas son noticias malas, todas, por todos lados. Entonces, ¿qué pasa? La mente de Cristo permite que podamos nosotros ver la esperanza y ver la providencia de Dios en medio de un mundo caído, perverso, malo, donde aumenta cada vez la maldad y donde lo malo se está legalizando. Y va a llegar el momento, bueno, ya lo hay en otros países, donde, escuchen muy bien, decir que lo malo está mal, te van a meter preso. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó? Pero esto no es lo bueno. No, ya eso no es bueno. Ahora es legal decir que, por hablar de un tema, tenemos que dejar a los niños que se autoperciban como ellos quieren. Ideología de género, ¿sí? Entonces, tener la mente de Cristo y poder nosotros defender las verdades eternas, los principios que permiten que preserve la vida, el diseño original de Dios. Porque ¿qué vino a hacer el pecado en nuestras vidas? Deformó, escuchen muy bien, el diseño original de Dios. Y cuando Cristo viene, ahora reforma, nos vuelve el diseño original, no por nosotros, sino por Él. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Y de repente hay muchas cosas que no entendemos, pero estamos al llamado de poder profundizar en la palabra para que de esta manera Dios comience, escuchen muy bien, a traer entendimiento de su escritura que ya han sido reveladas. No podemos decir, o usted no puede creer en alguien que dice, tengo una revelación nueva. Eso no es bíblico. Ya Dios estableció en su palabra lo que necesitamos saber, lo que necesitamos conocer y lo que viene. No hay revelaciones nuevas, porque si no, diríamos entonces que la Biblia no está completa, y eso sería una herejía. ¿Sí? Entonces, la mente de Cristo es que podamos entender las verdades eternas que Dios quiere y podamos practicarlas y poder enseñarlas. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando tenemos la mente de Cristo, entonces el Espíritu Santo nos dirige, escuchen muy bien, a conocer el propósito de Dios en todos los aspectos, porque Dios no es algo de solamente los domingos acá o el momento de oración o una parte espiritual. No, Dios es la vida, es todo. Y a veces nosotros nos convertimos sin darnos cuenta, a veces somos conscientes, a veces somos inconscientes, y nos convertimos en hombres y mujeres dualistas. Un día son espiritual, el otro día son carnal. Y Juan en esta carta confronta eso. Si Dios es luz y estamos con Él, yo no puedo ser tiniebla. Entonces, necesitamos tener la mente de Cristo. Pablo dijo acá, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando le decía esto a la iglesia de Corintio, era porque él venía enseñando el Evangelio. Y él decía que él no le enseñaba con palabras humanas, ni persuasivas, ni con sabiduría de hombre, sino que él le enseñaba era con el poder del Espíritu de Dios, que lo que salía de su boca era porque Dios se lo mostraba, se lo había revelado. Escuchen muy bien. Y él tenía ese entendimiento de tal manera que él con pasión, con fervor, enseñaba eso a los creyentes de Corinto. Y esa pasión, ese fervor, lo llevó a defender su fe hasta la muerte. Usted puede leer el libro de Fox, Mártires de Fox, y vemos como los creyentes primeros de la iglesia primitiva, las maneras de cómo murieron por causa de su fe. Había uno que había dejado medio muerto y se fueron y se devolvió. No, me he muerto, sigo creyendo en Jesús. Y lo terminaron de rematar. O sea, yo leía eso y decía, yo soy un cobarde. O sea, mire, cuando el Señor habita en nosotros, no hay miedo ni temor que nos detenga, que nos paralice, sino que nos mueve a obedecerlo, porque yo necesito obedecerlo, porque lo amo, porque que si no lo hago, algo me va a pasar. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo estar tranquilo si tengo la mente de Cristo. No puedo ser pasivo, porque la Biblia habla, bueno, que estemos quietos, pero quietos emocionalmente, en alma, no en fe.
o en acción, o dispuesto a la acción de lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. Y ciertamente hay funciones o propósitos específicos que el Señor nos va enseñando que usted y yo debemos hacer, y que algunos a lo mejor lo hemos, no, todavía no, lo hemos parado, lo hemos pausado. No cuando me case, no cuando me gradúe, no cuando tenga mi hijo, no cuando me asciendan en el trabajo. Comenzamos a colocar diferentes argumentos. Si el Señor nos llamó, tenemos que obedecer. Amén. Amén. Entonces, la mente de Cristo es muy importante, en la que usted y yo necesitamos mover. Ahora, avanzamos. Cuando tenemos esa mente de Cristo, podemos entonces, voy a leer, no lo voy a ver allí, podemos caminar en estas cosas. Nos deleitamos en la palabra de Dios, guardamos sus mandamientos, confiamos en la providencia divina, tenemos el fruto del Espíritu Santo, mortificamos nuestros pecados por el poder del Espíritu. Y aquí, usted y yo, antes de conocer al Señor, teníamos una relación con el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos deleitamos en nuestros pecados. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando nosotros decidimos creer en Él y arrepentirnos, apartarnos de nuestros pecados, comenzamos a tener otra relación con el pecado. ¿Cuál es esa otra relación? Comenzamos a mortificarlo. No dejamos que Él nos mortifique. Nosotros comenzamos a negarnos a nosotros mismos de tal manera que comenzamos a que el pecado no nos esclavice como antes nos tenían esclavizados. ¿Okay? Renunciamos a nuestra voluntad y abrazamos la voluntad de Dios. Andamos conforme al Espíritu. Buscamos los intereses de Jesucristo. Renunciamos al antiguo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrían aguas, corrientes de agua viva. ¿Sí? Ahora, todo el que cree tiene que ser como un río que fluye, cristalino. Cuando un río está sucio, porque está empozado. Y un río fluye, es una naturaleza perfecta. ¿Sí? Cuando usted y yo nos domina el Espíritu Santo, fluimos en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su santidad, en su justicia, en su verdad. O sea, al principio nos cuesta, pero tenemos que nosotros, Señor, yo no quiero que me cueste obedecerte. Yo quiero deleitarme en la obediencia de tu palabra. ¿Sí? Ahora, el mar muerto, ¿por qué le llaman mar muerto? Porque no hay vida. Oye, te está pensando mucho, mire, porque no hay vida, es un mar muerto. O sea, no hay vida en ese pedazo de lago. Ahora, ¿por qué no hay vida? Porque hay una alta concentración de sal y por lo tanto no resisten los microorganismos y la vida, los peces, las cosas, las matas que puedan haber allí. Ahora fíjense, alguien que no fluye como un río se convierte en un mar muerto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Siempre lo he compartido aquí, siempre lo digo, que antes nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Pero cuando Cristo vino y yo recibí, creí, acepté, viví, resucité, volví a la vida. ¿Sí me entiende? Y de ese mar muerto, ¿por qué está muerto? Porque está estancado. No hay entrada, pero no hay salida. Y cuando usted y yo recibimos del Señor, pero no sale de nosotros nada, nos podemos convertir en un mar muerto, en un creyente muerto. Entonces, si es como el río, para que yo reciba del Señor, soy transformado, soy regenerado, para poder entonces yo poder fluir y dar a los demás que necesitan también de Dios. Porque ¿quiénes somos los portadores de Dios? Nosotros, la iglesia. La iglesia es portador de la gloria de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos Jesús caminando por Yaracuy, por San Felipe, pero a veces yo no me merezco eso. O sea, pero necesitamos caminar en sus verdades, corregir y apartarnos de lo que tenemos que apartarnos para que de esta manera caminemos como Jesús caminó. Amén.
Ahora bien, ¿por qué debemos andar? De repente se puede, pero yo no quiero. Yo me conformo con ser salvo, con que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo me conformo con eso y ya, porque es que yo soy bueno y yo no le hago daño a nadie. Eso puede ser un pensamiento. Pero ¿por qué debemos andar como Jesús anduvo? Dios nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Escuchen muy bien, cuando Dios nos salva, no nos salva por, bueno, para que me da lástima, no. Es porque su propósito es hacernos a la imagen de Jesús. Amén. Es que el carácter de Jesús sea nuestro carácter, así como la mente de Cristo. Dice la Biblia acá, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuchen muy bien, aunque usted pueda decir hoy, yo no quiero, si Dios lo escogió, usted va a ser transformado. Pero si usted no es transformado, entonces se tiene que aprender una alerta y usted decir, ¿será que yo soy hijo de Dios? Eso no es malo, escuche muy bien, porque necesitamos evidenciar cambios en nuestra vida. Necesitamos confirmar que aun cuando yo, escuche muy bien, fallo, me equivoco, pero está habiendo una transformación que me va a llevar, escuche muy bien, a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo logramos esto? Quedan acá 20 minutos. Vamos a tratar de enseñar esto. ¿Cómo hacemos esto? Comunión. Diga conmigo, comunión. Comunión viene de un término griego que se llama koinonía, con K. Y lo conseguimos en el Nuevo Testamento más de 20 veces. Y se refiere al compañerismo, a tener en común todas las cosas con los hermanos. Y eso lo vemos en Hechos 2, en adelante, cuando sale este primer término que la iglesia enseña, la comunión entre los hermanos, la iglesia. Ahora bien, para yo poder tener comunión con mis hermanos, yo primero tengo que tener comunión con Dios. De repente, pudiéramos hacerlo al revés. Yo no puedo decir que no se puede hacer, pero hay una fuente, y la fuente es Dios. Él nos da vida, nos da amor. ¿Para qué? Para que nos da vida y amor. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, la comunión comienza con Dios. Entonces, va bajando para con mis hermanos. ¿Sí? Eso es muy importante que usted lo entienda. Ahora, ¿sabes? Jesús nos mostró cómo. Jesús, cuando nació, ¿qué hicieron sus padres? Lo presentaron. Y esa presentación representaba la dedicación al Señor. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos dedicados al Señor. Eso es muy importante. Pero de Jesús no sabemos más sino después, hasta los 12 años, cuando Él supuestamente se perdió y vino María y José y le regañaron, le reclamaron, lo llamaron la atención y le dijeron, muchacho, ¿dónde tú estabas? Y Él le dijo esto: en los asuntos de mi Padre me es conveniente estar. O sea, con 12 años, este joven estaba en comunión con el Padre. Ahora, la cultura judía dice que a los 5 años ya los niños comienzan a leer, y el libro que le dan para que lean es el Torá, o el Pentateuco, o la ley de Moisés. Y yo pienso que como Jesús era judío, tuvo que comenzar a leer la ley. Y desde los 5 hasta los 12 se instruía la ley de tal manera que podía decir esta declaración. En otra versión dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, o me conviene estar. La pregunta sería aquí, ¿en qué negocio estamos nosotros? ¿En qué asunto estamos nosotros? ¿Sí? Es interesante. Ahora, después de los 12 no sabemos nada de Jesús, y Jesús se desarrolló como un hombre, pero que asumimos nosotros que mantuvo su comunión con el Padre.
y siguió conociéndolo a través de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, que era la Biblia o la palabra de Dios en aquel entonces. No existía el Nuevo Testamento. Y cuando llega a los 30, vemos entonces la aparición nuevamente de Jesús, donde se bautiza con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza, y vemos la primera manifestación de la comunión de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, o de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se escuchó una voz y los que estaban presentes escucharon: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vieron el Espíritu Santo simbólicamente en una forma de paloma. Entonces, y después de aquí, bueno, el Espíritu lo llevó al desierto, fue puesto a prueba, y después comenzó en la sinagoga, leyó el libro de Isaías, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y comenzó su ministerio. Y cuando vemos los 3 años de ministerio, ahora fíjense acá, 30 años Jesús duró en comunión y en preparación con su palabra para poder comenzar el ministerio. A veces hoy en día, hoy creí, ya soy pastor. Eso no es así. O sea, necesitamos ser responsables y ser serios. O sea, si yo quiero convertirme en un ministro del Señor competente, yo necesito pasar las etapas de comunión, de preparación teológica, espirituales, experiencias espirituales, a través de las diferentes prácticas espirituales que se enseñan en las congregaciones. ¿Sí? Entonces, Jesús comenzó su ministerio, y mire esto. Vemos que el mayor tiempo de Jesús no fue sanando, no fue resucitando a los muertos, no fue libertando demonios. Pareciera que en las Escrituras, cuando leemos más las hazañas, los milagros, los prodigios que Jesús hizo, pero obviamos cuando ante de cada una de esas cosas, por ejemplo, una de las decisiones más importantes que Jesús tomó fue escoger a sus 12 discípulos. Y dice que antes de hacer eso, se retiró al desierto. En otra parte se retiró al monte, se apartó para orar, y oró toda la noche para poder entonces escoger a sus 12 discípulos. Y siempre era así. Jesús, a pesar que ya llevaba 30 años, no, yo conozco la palabra, yo sé qué voy a decir acá, nunca dejó de tener comunión con el Padre. Siempre oraba, siempre daba gracias. O sea, ¿por qué cree que usted va a orar? Y digo, oye, este sí ora. Para todo ora. Para ir para el baño también ora. Si hay problemas, habla. Entonces, mire, porque la oración es fe en la dependencia del Señor, en lo que yo tengo que hacer. Y eso es mi estilo de vida. No es, vamos a orar para que vean que yo soy espiritual. Levanten las manos conmigo. O sea, mire, hay gente que ora bonito, espectacular, pero no hay comunión. Y eso sucedió en las 2 oraciones, en las parábolas que estamos nosotros estudiando en el grupo de crecimiento. Veamos esos 2 hombres que oraron. Uno oró con palabras: yo no soy como él, y yo ayuno, y yo ofrendo y diezmo. Y el otro no puede ni levantar la cara: Señor, sé propicio de mí. ¿Quién se fue perdonado, justificado? El hombre humilde, ¿verdad?, que reconoció su condición, ¿verdad?, y apeló a su misericordia. ¿Sí? Entonces, la comunión permite que estemos en esa actitud o en esa condición de humildad, de mansedumbre, delante de la presencia del Señor. Jesús siempre. Ahora, ¿qué es la comunión entonces? Te puede decir lo que tú estás diciendo: orar, tener relación con Dios. Ahora, cuando vemos en Juan 17:3, Jesús dijo a sus discípulos, Juan 17 es una oración que Jesús hace antes de ser arrestado por sus discípulos, y él dijo: que te conozcan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, verdadero, y a Jesús, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Entonces, ¿qué es la comunión? En el momento que usted y yo tomamos una decisión de creer en Jesús, de seguir a Jesús, yo tengo que conocer a Dios, y tengo que conocer a Jesús, y tengo que conocer al Espíritu Santo. Es una relación constante, directa,
Yo diría que la comunión es más que una relación. Y ya le voy a explicar por qué. Pero acá se trata de que cuando yo estoy en comunión con Dios, es cuando yo me mantengo, persevero, no solamente en la lectura bíblica diariamente, sino en el estudio, en la meditación y en la oración del plan espiritual bíblico que yo determino cada año. Vamos a ver qué nos dice la Biblia hoy. La gente se dice, ¡wow! Y de ahí saca muchas cosas. Eso no es así. Dios no es de suerte, bien. Dios es un Dios de orden. Y nos manda a nosotros a tener orden en la comunión que tenemos con Él. ¿Sí? Así como lo vimos en Jesús, tenemos nosotros que hacerlo. Hermano, eso cuesta, sí. Y por eso que comenzamos a mortificar esta carne que no quiere buscar la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? A veces para justificarnos, trabajamos más. Estoy trabajando de domingo a domingo. El chino me puso horario completo. Esto es un ejemplo. No me queda tiempo. Estoy cansado. Claro, es lógico. Pero ¿quién decidió eso? Hermano, pero que si no, ¿quién va a alimentar mi casa? La Biblia dice que el que no trabaja no come. Comienzan a usar textos para justificarse. Miren, no nos va a dar tiempo para contar los testimonios, pero después lo vamos a contar. Vamos a concluir, ya estamos. Dios nos llama a que la única forma de que podamos andar como Jesús anduvo, a que podamos caminar como Él caminó, a que podamos tener el estilo de vida que Jesús tuvo, es a través de la comunión. La comunión nos da el conocimiento, el entendimiento de su plan, de su propósito. Permite que tengamos la mente de Cristo. Permite entonces que andemos según el Espíritu. Permite entonces que podamos agradarlo, honrarlo y obedecerlo en todo. Permite entonces que podamos percibir y experimentar sus bendiciones. Hay cosas que usted dice que son bendición, que no son bendición. Por ejemplo, fue para el chino a comprar algo y le dieron un vuelto de mano. Ay, no, se descuidó o no le cobraron un producto. Y hay gente que dice, ay, una bendición de Dios porque sabía que necesitaba eso. Hay cosas que no son bendición. Escuchen muy bien, hay engaños del enemigo. No, la bendición principal en la que la Biblia habla son bendiciones espirituales. ¿Dónde podemos comprar un kilo de paz? Un kilo de gozo. ¿Dónde podemos comprar la salvación? La santidad, el perdón. ¿Sí me está entendiendo? ¿Dónde podemos comprar el poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiere hacer? Porque se sigue moviendo a través de su iglesia. ¿Sí? Y concluyo con esto, para mostrarle que la comunión es más que una relación. La iglesia tiene un eslogan de una relación con Dios, una amistad, y eso es verdad. Pero ¿por qué la relación, por qué la comunión es más importante? O la comunión es más que una relación. Fíjense, aquí está mi esposa. Yo tengo una relación con mi esposa, estamos casados. ¿Sí? Pero a pesar que yo tengo una relación con mi esposa, podemos tener problemas. Y esos problemas nos pueden llevar a dejarnos de hablar, a ser indiferentes, y a que ella ande por su lado y yo ande por el mío. ¿Sí? Entonces, seguimos teniendo una relación, pero no tenemos comunión. ¿Sí están entendiendo esto? Los que están casados. Ahora, vámonos a la gente que no está casada. Usted vive en su casa con un pariente. Usted tiene una relación con ese pariente, su tío, su mamá, su abuela, su primo. Pero a lo mejor pasó algo y usted no se habla con él. O usted le no lo ha perdonado por algo. Usted tiene una relación, pero no tiene una comunión con él. ¿Sí? Cuando Jesús le habló a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2, la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, Él les dijo, les reconoció todas las cosas buenas que había hecho la iglesia, pero le dijo uno, vuelvan a su primer amor. Tengo contra ustedes que tienen que volver, se han olvidado de su primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4. ¿Por qué Jesús le dijo eso?
Porque era una iglesia que comenzó en el primer amor. Los que se han casado, ¿cómo fueron sus primeros años en el matrimonio? Ay, Dios mío, como que fueron malos. Los primeros años, ¡oh! No está hombre. Parece un deportista. En todos los sentidos. Escuche muy bien. Dale bonita. Pero después que pasan los años, la relación mengua, la rutina, la cosa, la broma. Y nos olvidamos de cómo éramos cuando estábamos al principio. De tal manera así Jesús le dijo a la iglesia. ¿Y por qué el matrimonio es la analogía, la ilustración que Jesús nos enseña en la Biblia? Porque lo que Dios hizo desde el principio fue un matrimonio. Y no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando de Jesús y la iglesia. Es un matrimonio. No es solamente una relación matrimonial, una unión física, sino una comunión espiritual que desde allí se derivan todas las cosas de la vida. ¿Sí? Entonces, Él le dice, vuelva a su pecado. Arrepiéntanse, rectifiquen, vean que no está bien, porque si no, bueno, ahí viene una consecuencia que Jesús le dice. Y era iglesia. Y a cada una de las otras 6 iglesias les dice, usted puede leer el capítulo 2 en adelante, las iglesias del Apocalipsis, cómo Jesús le reconoce lo que ha hecho bien, pero le llama la atención o lo confronta en lo que está mal, para que él pague. Porque si no, no hay, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si mi esposo y yo tenemos una relación matrimonial, pero no nos hablamos, ella hace lo que yo hablo, pero seguimos mostrando que tenemos nuestra relación y vivimos y nos ven, y no nos ponemos de acuerdo, y no nos perdonamos, no nos consideramos, no nos respetamos, no nos amamos, no hay comunión. Sin comunión no vamos a poder caminar como Jesús caminó. ¿Sí me está entendiendo? ¿De quién depende la comunión? De mí, yo. A veces la gente dice, es que él no quiere. Bueno, me acuerdo ahorita Rodolfo dice, el prójimo no colabora, eso es verdad. Pero a veces traspolamos eso para cosas con nosotros. Pero no podemos dejar de insistir. Entonces, mi comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo permite que usted y yo podamos caminar como su camino. Y yo quiero que en esta hora podamos reflexionar en todo lo que pudimos hablar acá. Que usted pueda pensar y decir en qué estoy bien y en qué no estoy bien. Que usted inclusive pueda llegar a su casa y escribirlo, ¿sí? Y usted comience a orar en eso y comenzar a hacer un plan de tal manera detallado, que sea con mínimo tiempo, en lectura, en estudio, en oración, en alabanza, en intercesión, ¿sí? Y si no lo sabe, acérquese a los líderes de la iglesia, al pastor, acérquese. Si hay algo, hermano, yo sé que estoy mal, hay un pecado en mí, acérquese a la consejería pastoral, parejas que hayan acá, personas que tengan un problema, estamos acá para guiarlos conforme a las escrituras. Les vamos a compartir el consejo bíblico, no les vamos a obligar a que haga o deje de hacer, no, eso no nos toca a nosotros nos toca compartir el consejo bíblico y sí, animarlo, exhortarlo, insistirle a que usted agarre el consejo bíblico, porque le va a traer vida y paz. Amén. Pero si usted no lo hace, no lo vamos a dejar de amar, no lo vamos a dejar de abrazar, ni a seguir invitándole a compartir, no, pero sí va a haber tristeza en nuestro corazón, porque anhelamos que usted sea libre de cualquier opresión pecaminosa que lo pueda estar aferrando, o cualquier pasado o trauma que podamos tener, porque yo no soy diferente de ustedes, y hay áreas que el Señor sigue trabajando en mí. Y eso permite que entendamos que sin la comunión no vamos a vencer como Cristo venció. Aun cuando ya lo sabemos por fe. Cristo nos ha dado la victoria y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y decimos muchos versículos bíblicos, pero no salimos de lo que Dios quiere que salgamos. Por eso yo quiero que oremos. Y mientras oramos, yo le voy a pedir a mi esposa que cante un cántico para que meditemos esa canción. Y esa canción tiene que ver con la comunión que el Padre nos ofrece a cada uno de nosotros. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos a orar primero. Después mi esposa va a cantar desde allí mismo.
Yo quiero que oremos primero.